Bien, a continuación realizaremos una práctica de simplificación como para tener presente las aclaraciones o los cuidados que hay que tener cuando se simplifican valores en el denominador. En este caso, x dividido x, podemos pensar que siempre un valor dividido por sí mismo daría como resultado 1. ¿Sí? Casi para cualquier número, ese número dividido por él mismo tendría que dar como resultado 1. Entonces, casi siempre podemos asegurar que esto va a ser igual a 1, pero para simplificarlo y asegurarlo tenemos que asegurarnos o al menos suponer que el denominador no es 0. Entonces siempre tomemos eso como norma cuando simplifiquemos una expresión en el denominador cuyo valor no podemos garantizar que sea distinto de 0, tenemos que aclarar que estamos suponiendo que su valor no es 0. En este caso, por ejemplo, tenemos x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1. Seguramente la tentación es simplificar el x menos 1 del denominador con un grado del exponente del numerador. Entonces podemos hacerlo siempre y cuando tengamos la precaución de aclarar que estamos suponiendo que el denominador no es 0, es decir, x menos 1 es distinto de 0. Eso nos lleva entonces a concluir que para que esta simplificación sea válida, x tiene que ser distinto de menos 1. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Para que la simplificación sea válida, debemos estar seguros de que x es distinto de 1. ¿Por qué? Porque si fuera x igual a 1, tendríamos un 0 en el denominador y eso es problemático. No podemos resolverlo. En este caso tenemos x menos 3 dividido 3 menos x. Vemos que las expresiones son equivalentes, pero cambiadas de signo, es decir, que podemos suponer que una es la otra multiplicada por menos 1. En ese caso entonces podemos, digamos, en el numerador extraer menos 1 factor común y nos queda en el otro factor 3 menos x que coincide con la expresión del denominador. Entonces simplificamos, pero tenemos que tener presente entonces que esa simplificación vale siempre y cuando estemos seguros o al menos podamos suponer que 3 menos x es distinto de 0. Eso lo decimos acá. Esto es igual a menos 1 si 3 menos x es distinto de 0, es decir, que x tiene que ser distinto de 3. Solamente en ese caso vale la simplificación realizada. Bueno, finalmente tenemos esta expresión que operando nos lleva, factorizamos, digamos, la diferencia de cuadrado del numerador y podemos simplificar uno de los factores con el denominador. Pero entonces debemos aclarar que la simplificación es válida si el denominador es distinto de 0. Entonces en este caso la conclusión es que x debe ser distinto de 2, porque 2 es el valor que anula la expresión del denominador y que, como dijimos, nos crea un problema que no podemos resolver. Entonces siempre, como regla general, debemos tener presente al simplificar en el denominador un valor que no podemos asegurar que sea distinto de 0, tenemos que entonces aclarar que estamos suponiendo que ese valor es distinto de 0 y que solamente en ese caso vale la simplificación.